Nos encontramos nuevamente en este cuarto seminario, conversatorio, que pretende unirnos todos como universidades con la misión de poder conversar, de poder analizar, de poder darle espacio a la palabra y al pensamiento. Y para ello, pues, tiene un nombre muy lindo y es Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social. Mi nombre es Omaira Parra y pues es un gusto compartir con ustedes este espacio. Gracias pues por supuesto a Uducal y al equipo de base, como lo hemos dicho, el equipo central de la Red de Responsabilidad Social Universitaria, que con la luz, la sabiduría y generosidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pudimos concretar estos nueve momentos en el 2020, que tanta ilusión teníamos nosotros en el inicio del año, pero que dadas estas circunstancias tan fuertes, nos unimos todos en un propósito común, y es el de poder lograr estar presentes con la palabra alrededor de temas sustanciales en esta pandemia que para todos nosotros pues ha sido una nueva experiencia de vida y que definitivamente pues marca todos los territorios del mundo entero. Antes de iniciar nuestro encuentro con el profesor invitado, pues Gladys, te quiero dar sinceramente las gracias por todo el trabajo que se realiza en el Observatorio de Responsabilidad Social de tu universidad, con un equipo maravilloso de personas y de académicos que durante muchas décadas han estado siempre a la saga de poder analizar las problemáticas sociales, no solamente de Chile, sino de América Latina, dando lineamientos muy importantes para la reflexión. También quiero, por supuesto, saludar a Andrés Barba, que es el secretario general de Uducal, y también a la nueva coordinadora de la Red de Responsabilidad Social Universitaria, a Sofía Lavado, de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Un gusto que estén acá. Y pues Andrés, si quieres dar la palabra, está por supuesto nuestro invitado, profesor Jorge Alberto Zárate Durán, de la Pontificia Universidad, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Y bueno, pues ahí después del saludo de ustedes y la iniciaremos con Jorge. Entonces, Andrés, por favor. Muchas gracias, Omaira. Pues nuevamente un gusto encontrar a todos ustedes en una edición más de este seminario Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social que organiza la Red de Responsabilidad Social Universitaria de Uducal y particularmente el equipo base que de manera espléndida pues ha trabajado los últimos años en la vida de esta red de Uducal, una de las más activas, de las más inquietas por crear, por diseñar esquemas de colaboración, de diálogo, siempre en una actitud muy fraterna, que nos permite lograr lo que en la Uducal, desde la presidencia y la Secretaría General, se ha propuesto la organización, que es articular el pensamiento, las ideas, la colaboración, el espíritu común de colaboración de las universidades, de las 111 universidades de casi toda América Latina. Nos falta Haití, pero ya nos ha dicho la Universidad Notre Dame de ese entrañable país que ya pues está muy animado a formar parte de la organización, así que con la esperanza de que en un par de semanas más podamos decir ahora sí de toda América Latina. Finalmente, después de muchos años de acompañarnos los hispanohablantes, los lusohablantes, ahora también incluiremos a los francoparlantes también. Nos dará mucho gusto ahora ser trilingües en la organización. Bueno, pues qué mejor tema, la que lo venía mordiendo qué mejor momento que este que vivimos de pandemia. Ya pues lo platicábamos brevemente antes de iniciar, de todos los retos que tenemos en cuanto a dimensionar lo que estamos viviendo, no solo desde la parte
digamos, estadística o técnica, o sin ánimo de sonar despectivo, tecnocrática, el tema de cómo atender mejor este reto de la pandemia que estamos viendo, sino también desde la parte humana, desde contar a las personas que estamos perdiendo este año a causa de esta pandemia o que están siendo afectadas en su salud, en su empleo, en su economía, a causa de esta trágica situación que vivimos en todo el mundo, no solamente en cuanto a dinero para reactivar la economía, o en cuanto a equipos médicos que se tienen que comprar aquí y allá, sino en cuanto a la calidad humana que ponemos para dimensionar las necesidades y las acciones para atender esas necesidades. Que hablar de eso, justamente, de la ética del cuidado y la compasión. Ya me dirá el doctor o ya dirá el doctor Zárate si voy en la línea correcta de lo que él habrá de exponer, pero el título de lo que él va a exponer me lleva desde luego a confrontarlo, encararlo a la situación que estamos viviendo. Y desde luego que pues mucho de lo que se espera de nosotros, sí de los ciudadanos, sí de las personas, sí de los católicos, pero sobre todo de instituciones que gozan de una credibilidad social tan fuerte, tan alta en pues casi todos nuestros países, espero que en todos nuestros países como son nuestras universidades, las universidades católicas, que podamos dar una respuesta acorde a las necesidades de cada sitio en donde nos encontramos. En México, en Colombia, en Paraguay, en Centroamérica, en el Caribe, en fin, en Chile, donde sea que nos encontremos, medir bien, observar bien lo que sucede, en dónde está impactando esta tragedia y tantas otras, porque esta es la última que tenemos en la lista muy larga de necesidades que hay y de retos sociales que vivimos, pero en esta última, ¿dónde están las necesidades para poder accionar, hacer uso de los talentos de los que habla el Evangelio y con responsabilidad hacer uso de esos talentos para remediar, poner las manos en acción? Así que bueno, pues muy ansioso de escuchar al doctor Zárate de esta entrañable institución colombiana muy importante, de gran prestigio en nuestra querida América Latina, cerca de este tema en el que yo creo que muchos de nosotros nos inspiramos para hacer el trabajo que hacemos cada uno desde nuestras trincheras, si me permiten la palabra, porque esta es una lucha de todos los días, de combatir el flagelo de tantísimas necesidades. Y retomar esta frase que ya he dicho yo tantas veces en estas sesiones del seminario de responsabilidad social y en otros eventos de Educal, esta frase que a mí me gusta mucho del Papa emérito ahora, del Papa Benedicto XVI, de lo que implica la responsabilidad. Y responsabilidad, dice él, en Caritas in Veritate, es hacernos cargo unos de los otros, cuidarnos los unos a los otros. Entonces, dicho esto, pues bienvenidos a los 152 participantes, qué dicha que nos acompañen de todos los países, deseando que se encuentren muy bien ustedes y sus familias, sus seres queridos, amigos, compañeros de las universidades, que gocen de salud y que vivamos este tiempo, sí, con mucha atención, con mucha espíritu de presteza, pues, para atender lo que se necesita, pero también con muchísima esperanza de que vamos a salir de esto y de que esto, de este reto y de todos los demás, vamos a salir victoriosos de haber conseguido al menos aliviar el dolor de mucha gente y ayudarles a que esta carga sea pues más llevadera. Dejémoslo por ahí. Muchas gracias al equipo base, a Gladys desde Chile, siempre muy sonriente, Gladys, y muy animada con estos seminarios. A Omaira, desde luego, desde la bellísima Bogotá, que aquí en Guadalajara hay un consenso de que es la ciudad más bella de América Latina. Ya me regañarán, por supuesto, todos los demás. Por lo menos aquí mis amigos tapatíos en Guadalajara seguramente algo ya me habrán de decir. Y bueno, todos los amigos, por supuesto, que nos acompañan en tantos rincones. Felicidades y bienvenidos.
Omaira Me está tocó, cambiándose de lugar, porque tiene... me tocó, me Sí, tocó iniciar mi recorrido eh, por, por aquello de la situación del Internet. Gladys, querida, te doy la palabra, pero un saludo, eres coanfitriona, no solamente sí, no, relacionado con, no solamente relacionado con un Zoom, no faltaba, sino que eres el alma de todo este proceso que hemos llevado a cabo, sí en equipo, pero pues fundamental, y tu universidad, tú, el observatorio, son anfitriones. Entonces, te agradecería unas palabritas y empieza, porque después me regañas, ahorita no puedes en público, no, pero lo da la amistad. ok, no solamente decir que en realidad con Omaira somos almas gemelas, y yo creo que somos muchas almas gemelas. En este caso veo 61 almas gemelas que estamos peregrinando por un camino de hacer este mundo mejor, más fraterno, más justo. Así que yo solamente le doy la bienvenida porque estoy ansiosa de escuchar a Jorge. Gracias, Omaira. Bueno, gracias a todos y hemos estado en este proceso con más de 90 universidades, no solamente católicas, sino universidades pues laicas en su totalidad, y para nosotros pues realmente ha sido un proceso que nos engrandece el alma de poder unirnos con muchas voces, con los pensamientos, las reflexiones y principalmente con las acciones que tenemos que emprender para poder sacar adelante esta misión tan importante en un momento histórico que a todos nos cuestiona. Hemos estado con universidades de más de 15 países y pues con un número importante de profesores y de personas también independientes que han querido unirse a toda esta trayectoria. Entonces, bueno, sin más preámbulos, empiezo por presentar a Jorge Alberto Zárate Durán. Si quieres aparecer, porfa. Estoy aquí, Omaira. Listo. Bueno, él estudió psicología, tuvo una formación temprana, digamos así, en el Centro de Pastoral de los Jesuitas. En todo este momento de la teología de la liberación, desarrollos posgraduales en desarrollo social y educativo, se vinculó a diversos proyectos de formación y también se insertó dentro de la vida de la Universidad Javeriana con muchos proyectos a nivel nacional. Eh, Jorge ha sido una persona que, digo yo, se ha recorrido un poco Colombia, la conoce desde la base, ha podido trabajar con los maestros y pues es un apasionado de la educación. Uno de sus intereses mayores es poder lograr aportar y estar dentro de esa construcción de sentido social y político para que la educación y la universidad como tal pues pueda seguir no con cuestiones de, digamos, de ego, sino ganando un espacio protagónico, pero desde el servicio. Bienvenido, Jorge, para que podamos conversar sobre la ética del cuidado y la compasión en este cuarto encuentro de nuestro tejido de redes en clave de responsabilidad social. Bienvenido, Jorge. Es una dicha estar contigo acá. Adelante. Omaira, Gladys, Andrés, un saludo fraternal a todos los participantes y compañeros de las universidades, hermanas, amigas, de todos los que hemos optado por la vivencia y la construcción de esta condición humana a través del mundo de las ideas y a través del mundo de la pedagogía. Es un saludo muy fraterno que les enviamos Omaira y yo, a quien agradezco infinitamente todos estos años de interlocución a propósito de los proyectos que nos han acompañado. Estaba pensando en la presentación de varios de los participantes
La mitad de mi formación se la debo a los hermanos de las escuelas cristianas y la otra mitad se la debo a la Compañía de Jesús, pero soy laico, aclaro, digamos de entrada, esa ha sido mi vocación que disfruto enormemente y vengo a compartir algunas reflexiones, planteamientos, ideas en un terreno enormemente amplio, complejo, diverso, relacionado con las éticas del cuidado y la compasión. Voy a permitirme compartir pantalla con ustedes. Es un campo conceptual, existencial y emocional de profundo significado para lo que implica cualquier proyecto humanizante. Considerar las éticas del cuidado y la compasión. Vamos a ver aquí. Bien. Digamos que la fuente de inspiración ha sido Leonardo Boff, también considerado en su momento uno de los teólogos de la liberación, y ha sido una fuente de inspiración y de concienciación de múltiples sentidos y de múltiples proyectos sociales. En un texto fundamental del 26 de julio de 2003, El Ethos que Cuida, Leonardo Boff nos invita a considerar esa relación entre el amor y el cuidado, a identificar cómo esa ausencia de cuidado nos está llevando a un conjunto de circunstancias sin precedentes, en el que indudablemente o cuidamos o perecemos, y que implica que nosotros podamos prevenir, regenerar esos daños que se han producido por la falta del cuidado. Y propone el cuidado como ese don que refuerza la vida, que atiende a las condiciones físico-químicas, ecológicas, sociales y espirituales que permiten la reproducción de la vida y su ulterior evolución. Para Leonardo Boff, lo correspondiente al cuidado es la sostenibilidad, entendida como el equilibrio del beneficio racional entre las virtualidades de la tierra y su preservación para nosotros y las generaciones futuras. Esa fuente de inspiración condujo a que en la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana, en el año 2004, se realizara el primer congreso, La educación desde las éticas del cuidado y la compasión, desde el cual he filtrado algunos planteamientos centrales para poderlos compartir en la presentación de esta tarde. Digamos como antesala que existe una gran paradoja del mundo y de la condición humana. Por una parte, la destrucción de los otros y del planeta, pero en medio de esa destrucción también un esfuerzo por producir sentidos que recuperen, que regeneren, que reparen esa condición humana. Asimismo, también el interrogante y la pregunta en relación con cómo logramos que finalmente podamos nosotros construir ese sentido de convivencia, de comunidad, de colectividad humana. Se le atribuye a Freud la idea de que la primera vez que un hombre decidió insultar a otro, en vez de matarlo, inventó la civilización. Civilización entendida como una expresión simbólica del descontento y que indudablemente es mejor que la agresión física. Desde esta perspectiva, por supuesto, surge la pregunta, ¿cómo expresar el malestar, el descontento, la insatisfacción, la inequidad, sin llegar a medidas extremas? ¿Cómo contar con ambientes comunicativos en los que sea legítima la expresión, la conversación y la manifestación de emociones y sentimientos profundos? También Konrad Lorenz, zoólogo y etólogo, quien se considera el mayor aportante a la denominada etología moderna, se preguntó a partir de su trabajo por las condiciones del comportamiento en el género humano. ¿Cuáles son esos signos de la convivencia humana
que evitan llegar al aniquilamiento. ¿Dónde los aprendemos? ¿Cuál es ese lugar de su configuración? ¿Y por qué los seres humanos somos de las pocas especies que agreden a sus congéneres hasta la muerte? Esa es como la antesala que nos preocupa y que nos invita a pensar en esas éticas del cuidado y la compasión, en cuya presentación me permitiré pensar que estamos en un laberinto que tiene múltiples entradas. Y las entradas que voy a recorrer tienen que ver con el cuidado, con el cuerpo, con el espíritu, con la palabra, con la compasión, por supuesto con el cuidado de la casa común, y me referiré muy brevemente a algunas otras entradas para concluir la presentación a través de un relato, de un texto literario, de un cuento infantil. Veamos una primera entrada. Una entrada a la reflexión vital, existencial y cotidiana. La ética del cuidado se ha desarrollado en las últimas décadas desde la reflexión feminista que busca identificar una manera diferente de entender y afrontar las decisiones morales de acuerdo con la experiencia de las mujeres. Dos representantes han aportado a dicha reflexión. Carol Gilligan, nacida en Nueva York, psicóloga, filósofa, feminista y escritora, a quien se le conoce por su controversia en las décadas de los 80, incluso 90, en relación con la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. También tenemos a Nell Noddings, norteamericana, maestra de matemáticas de base, feminista y filósofa, que se le conoce por sus trabajos sobre la ética del cuidado. De la mano de estas dos autoras se anuncia o se enuncia una nueva voz, la experiencia femenina de la vida. Para Carol Gilligan, esta teoría o esta nueva voz está referida a la importancia de las relaciones interpersonales y la responsabilidad siendo centrales en la manera como muchas mujeres afrontan las situaciones morales. Para Gilligan, la voz del cuidado referida al cariño y la atención se considera novedosa porque solo hasta ese momento fue posible articularla a una teoría moral. Visiblemente expresada en la vida de las mujeres, no está fundamentada en el género. La asociación no es absoluta y no se pretende presentar una generalización acerca de cada sexo. Visible en la experiencia moral de las mujeres quienes razonan desde una perspectiva que no puede ser adecuadamente descrita por la visión de justicia de Kohlberg. Esta basada en los conceptos de deberes y de derechos morales y que asume un distanciamiento de las personas en la forma de la imparcialidad que articuló tan convincentemente en su teoría moral. Esa es una de las críticas que Gilligan le hace a la estructuración de la teoría kohlberiana en el desarrollo moral. Pero ¿en qué sentido esta voz es realmente femenina? Y allí viene la aportación de Noddings, que nos ayuda a aclarar más el asunto cuando afirma: pienso que una ética construida sobre el cuidado es característica y esencialmente femenina, lo que no significa, por supuesto, que no pueda ser compartida por los hombres, de la misma manera que podríamos decir que los sistemas morales tradicionales pueden ser asumidos por mujeres. Pero creo, dice Noddings, que la ética del cuidado se genera a partir de nuestra experiencia como mujeres, tanto como el enfoque lógico tradicional de los problemas éticos se desarrolla a partir de la experiencia masculina. Para Noddings, lo que convierte al cuidado en femenino es la relación factual de la experiencia con las mujeres, la cual proviene de roles sociales asignados tradicionalmente: cuidadoras de familia, del necesitado, del enfermo, actividades que requieren receptividad, relación y sensibilidad, como la maternidad, piedra angular del papel de la mujer.
La ética del cuidado no se origina por cuestiones de género, biológicas o por causas de la naturaleza, sino porque las mujeres han disfrutado y sufrido la experiencia en la que el cuidado es central. Aquí queda despejada la imagen que puede representar el hecho de que estas teorías sean expuestas por feministas y una cierta imagen clásica tradicional en la que la distribución de roles confirmaría que la ética del cuidado estaría más cercana de la mujer, pero no tanto del hombre. Esa duda es importante resolverla porque cada vez con mayor frecuencia las nuevas masculinidades y las posibilidades de vincularnos como hombres de una sociedad a la perspectiva del cuidado y la compasión se vienen desarrollando y se vienen formando, no solamente en la vida cotidiana, sino en diferentes ámbitos educativos. Y entonces aquí viene Annette Bayer a ayudarnos a entender. Annette Bayer es una filósofa de Nueva Zelanda, especializada en Hume, y que profundiza en el aspecto crítico de la justicia. La queja principal sobre la versión kantiana de una sociedad que considera la justicia, basada en la igualdad de derechos y en el respeto como primera virtud, es que ninguno de esos derechos le asegura completamente a la gente que tendrá una relación con los otros distinta de la mínima necesaria para que esa sociedad civil funcione. Es decir, tenemos sociedades civiles, tenemos estados sociales de derecho, hay una cierta funcionalidad, pero ¿cómo es que se produce esa funcionalidad? ¿Y cuáles son las tensiones, contradicciones, incongruencias que podemos encontrar allí? Bien podrían estar solos, nos dice Annette, con tendencias al suicidio, ser apáticos a su trabajo y a la participación en procesos políticos, encontrar sus vidas sin sentido y no tener deseos de dejar descendientes para afrontar esa misma existencia. Sus derechos y el respeto por ellos son compatibles con una gran miseria cuyas causas no son solo desgracias individuales y enfermedades psíquicas, sino empobrecimiento social y moral. Es decir, ponen una estructura de la relación social, societal y comunitaria, un problema que no se resuelve o que no ha sido resuelto únicamente desde la justicia. Diría yo que no sería contrapuesto la ética del cuidado a la de la justicia. Quizás en una lectura interpretativa tendríamos que considerar como dimensiones complementarias y desafiantes cada una de la otra. Este es quizás el punto central de la controversia entre el cuidado y la justicia. Mientras que el primero se enfoca en las personas en conflicto como agentes individuales enmarcados en un contexto social específico y en una red de relaciones, la segunda lo hace en soluciones que abstraen esas particularidades y en las que se aplican reglas generales a situaciones específicas. En el proyecto en el que participamos, Omaira y yo, era un proyecto a nivel nacional de educación a distancia, esta discusión era permanente, sobre todo porque la realidad de las regiones de nuestro país es sustancialmente distinta de la región Bogotá, en tanto centro de poder, centro de administración, centro de legislación, y el contraste sigue siendo abismal después de varias décadas de haber desarrollado proyectos educativos tanto a nivel nacional como a nivel regional. En lo regional está la gente, la persona, el contexto, su cultura, su red de relaciones, su cosmovisión. Mientras que quizás cuando estamos en una capital, cuando estamos en un lugar de centro, pues imaginamos, abstraemos y legislamos con pretensiones genéricas y desconociendo situaciones específicas. De la mano del padre José Alberto Mesa, también especialista en las éticas del cuidado, podemos identificar los 5 ejes principales en el enfoque del cuidado. 1, el concepto del ser relacional. El cuidado no es una virtud personal que se puede cultivar como la honestidad y la responsabilidad.
Por el contrario, es un atributo de la relación entre el que cuida y el que es cuidado, y que solo se completa si se logra cuando las dos partes la aceptan, la nutren y se comprometen con ella. No importa cuánto cuidado el que cuida expresa al que es cuidado. Si este último no lo reconoce, no puede llamarse una relación de cuidado. No se casaba ninguno. Este es un elemento tremendamente desafiante para esa manera de relacionar. Uy, hace mucho. Un segundo eje principal lo constituye el enfoque sensitivo al contexto, porque ya mencionábamos la ética del cuidado como una ética situacional. ¿Con quién se casa? Depende de la experiencia subjetiva de quienes están inmersos en el encuentro ético. No se trata de crear reglas o principios morales para los encuentros, porque cada uno es una realidad única. No se trata de cuidar los que naturalmente nos atraen, sino además a todos los que nos encontramos en la vida. Esa es una sensibilidad por desarrollar. A quienes cuidamos, no solamente a los que con los que nos vinculamos afectiva y emocionalmente, sino a todos los que conocemos. La distinción entre el cuidado y la preocupación. El primero requiere una relación cercana. La segunda se enfoca en los otros distantes con los que no es posible establecer una relación personal. Aunque la posición de Noddings ha evolucionado hacia un mayor reconocimiento de la responsabilidad con los otros distantes y ha admitido la necesidad de revalorarla desde el punto de vista moral. El asunto moral de un cuidado de segunda clase sigue siendo problemático, especialmente en un mundo que se nos volvió pequeño, con una economía de mercado mundial y donde nuestras decisiones pueden afectar la vida de otros, así se encuentren a miles de kilómetros de distancia y nunca veamos sus rostros o hablemos su lengua. Incluso es posible afirmar que hoy nuestras decisiones tienen consecuencias a escala mundial. El cuarto eje lo constituye la prioridad de los sentimientos sobre el razonamiento. La razón, siguiendo a Hume, no brinda por completo la fuerza motivacional necesaria para una vida moral, que en último término es emocional. El deseo de mantener relaciones de cuidado es puramente afectivo y no se puede obtener como resultado de un proceso emocional. Entonces habría allí que preservar justamente esa construcción de la sensibilidad, por supuesto, acompañada de esa capacidad de reflexionar y de razonar, poniendo esa dimensión sensible a disposición del cuidado y de la compasión. Y un enfoque más apropiado para los dilemas reales que para los hipotéticos. Cada situación requiere una respuesta particular que pueda ser encontrada únicamente en la complejidad de los hechos reales, en la sensibilidad y en el dejarnos permear por cada circunstancia particular que en un momento determinado afrontemos, más que por el conjunto de normas, de reglas, de prescripciones que regulan nuestras vidas institucionales. Avancemos a una segunda entrada u otra entrada, no las numeremos en tanto que al ser diversas adquieren un ordenamiento singular dependiendo de las posibilidades y de las prioridades de cada uno. El cuerpo. Esta entrada nos invita a considerar nuestro cuerpo, a contemplarlo, a preguntarlo, a concienciarlo. ¿Cómo podremos redescubrir nuestro cuerpo? Y en especial, ¿cómo podemos indagar por las huellas del disciplinamiento escolar? Ciertamente aquí la noción de corporealidad es la que nos permite comprender que todo aquello que nosotros percibimos, interpretamos, sistematizamos y comprendemos por realidad pasa por nuestra corporalidad. Indudablemente allí hay una sensibilidad que es la que nos permite entender que estamos aproximándonos a esa realidad y que la estamos apropiando.
También vale la pena pensar que la educación ha dejado a la deriva, descuidando y desaprovechando un potencial enorme, crucial e imprescindible en el desarrollo del ser humano, la educación integral del cuerpo. Una de las bondades parciales del aislamiento preventivo obligatorio que estamos viviendo ha sido esta conectividad tecnológica, la cual ha permitido flexibilizar el disciplinamiento de los cuerpos. Ahora mismo escuchaba una conversación, no sé, entendía como si alguien se fuera a casar. Me estoy imaginando que algunos de ustedes estarán tomándose un café, un mate, un vino, y simultáneamente pueden estar con sus cámaras apagadas quizás, a veces con sus micrófonos también apagados, atendiendo otros asuntos domésticos, laborales, o sencillamente descansando sus cuerpos en posiciones inimaginables en ambientes educativos. Quisiera pensar que esta es una bondad a propósito de esta disposición corporal que nos permite justamente el confinamiento y la conectividad a través de estos ambientes virtuales. Y es que efectivamente el disciplinamiento del cuerpo no es tan inflexible como lo hemos conocido en los contextos institucionales. Indudablemente allí hay un espacio y tiempo de la percepción y de la apropiación sensorial del mundo, expresión y comunicación del conocimiento, experiencias de afectividad, sensualidad, sexualidad, todo lo que potencia nuestro cuerpo. Cuando digo soy un cuerpo, acepto que las ideas, emociones y sensaciones comparten la misma naturaleza de mis órganos, huesos y músculos. Tan espiritual es mi sangre como física mi tristeza. Esa fragmentación cuerpo-mente es tal vez la herencia más difícil de la cultura occidental a judeocristiana. Desde los primeros años de nuestra educación se nos enseña que el cuerpo, por su naturaleza efímera y perecedera, es claramente inferior a nuestra mente y a nuestro espíritu, supuestamente eternos. Y aquí tenemos un conjunto de posibilidades, de actividades, una multiplicidad de opciones para el cuidado y el cultivo del cuerpo. Pero ¿cuántas de ellas hemos conocido? ¿Y en qué proporción hemos podido disfrutar a lo largo de nuestras vidas? Quizás para algunos los días de la danza, el deporte, quedan en la memoria de nuestras infancias o del colegio. Yo practiqué básquetbol, pero eso fue en el bachillerato. Tal vez ahora seamos más amigos del yoga, la comida sana y los aromas, pero vale la pena considerar si la proporción de la concienciación de nuestros cuerpos es acorde con nuestras propias visiones de la vida. Hay otras dimensiones que quizás hemos fortalecido y el cuerpo sigue estando allí, quizás como testigo de ello. Y por supuesto, pues la vida transcurre y la conciencia de nuestros cuerpos se manifiesta a través del cansancio, el placer, la enfermedad o la búsqueda de felicidad, siempre en función de algo. Difícilmente en relación permanente con aquello que llamamos el paso del tiempo. Vamos reconociendo las variaciones de nuestros cuerpos, dando perspectiva a la vida transcurrida y a la idea de lo que para qué la queremos. Pero es la mediación del cuerpo la que nos permite esa lectura. Nos encontramos con amigos que no hemos visto en años y descubrimos las huellas, el paso, quizás el peso del tiempo, y esa mirada se nos devuelve a nosotros para identificar lo mismo en nuestras propias corporalidades. Envejecer bien es un arte en el que deberían formarnos desde que nacemos, para que lleguemos con sabiduría y sobre todo con dignidad a ese llamado bel morir al que todos tenemos derecho. Este conjunto de ideas corresponde a el director del Colegio del Cuerpo, Álvaro Restrepo, una persona que ha dedicado durante más de 2 décadas a través de su escuela, no solamente al trabajo de la danza y del fortalecimiento de la actividad artística a través del cuerpo,
sino, por supuesto, a la recuperación de jóvenes de sectores vulnerables a través de la experiencia de lo que implica simbólicamente la danza, el arte, el teatro, como una opción también de esa perspectiva de formación integral que a todos nos interesa y nos compromete. Ingresemos a otro escenario, uno más complejo, uno desafiante por su dimensión y por su naturaleza, el espíritu. ¿Y cómo se cuida el espíritu? Finalmente, ¿qué es el espíritu? Cuando pensé en esta entrada, pues es una entrada inevitable, es una entrada apenas para sugerir un conjunto de ideas, es una entrada que seguramente va a quedar bastante incompleta, porque preguntarse por el espíritu pues genera cierta incomodidad, implicaría como mirar bibliotecas enteras, examinar sistemas complejos, consultar una multitud de maestros, considerar unas metafísicas complicadas o adentrarnos a las librerías más esotéricas que podamos encontrar. Entonces es una empresa compleja, desbordante. Espíritu viene del sustantivo latino spiritus, viento. Y del verbo expirare, soplar, que da origen a aspirar, expirar, así como a transpirar, conspirar, suspirar. Ahí un origen paralelo tiene en griego psique, hálito, aliento, del cual se forma nuestro término en psicología, que viene del verbo psiquein, soplar, exhalar. Y aquí la palabra cuidado tiene menos connotaciones que las de espíritu, menos connotaciones filosóficas o religiosas. Pero si se la considera atentamente, resulta sorprendentemente omnipresente en el lenguaje de la vida cotidiana y en estos tiempos con mayor razón. Si queremos hacer explícita una cierta noción del significado de cuidar, nos basta evocar el cotidiano grito de ¡cuidado! Y toda la gama de advertencias de protección y sobreprotección de padres, educadores y maestras, esposas y hasta amigos, con cuidado, con mucho cuidado, con cuidadito. Tenga cuidado de la advertencia extrema de y cuidadito se le ocurre. Tiene su correspondiente desafío, me tiene sin cuidado. Claro, estas acepciones se diversifican en este confinamiento social. Pero durante buena parte de nuestra existencia, nuestra atención está dirigida hacia objetos, padres, maestros, enseñanzas, tareas, oficios, aprendizajes, ideas, técnicas, procedimientos, paisajes, realizaciones. Si estamos atentos a lo que está pasando en nosotros, por encima incluso de circunstancias adversas, del dolor de crecer, de ensayos, de experimentos, destructores, de golpes y magulladoras, llegará el momento en el que pasaremos a poner atención, pasaremos de poner atención a los objetos de nuestra actividad a darnos cuenta de la actividad que producen esos objetos. En ese sentido, esa fuerza, esa energía, esa vitalidad, esa emoción o afecto que nos mueve, nos permite reconocer cómo ha sido cuidada. Y aquí entonces la referencia que nos comparte Jaime Barrera nos hace pensar que finalmente esa noción de espíritu es el efecto de darnos cuenta de qué produce en nosotros esos objetos que hemos atendido. Cuando ese momento llega callada y tumultuosamente descubrimos que el espíritu es cuidado y que ya hemos pasado a la realización de nuestros sueños y de nuestros proyectos. Es poder hacer concienciación de aquello que se produce y que se construye en términos vitales en nosotros mismos,
en la experiencia subjetiva de cómo vamos siendo, cómo vamos deviniendo producto de esas relaciones que establecemos. Y cómo cuidamos el espíritu, el movimiento, la energía, la fuerza que nos acompaña y cómo queremos dirigirla. Abordemos otra entrada, el cuidado de la palabra. Octavio Paz nos indica, la palabra es el hombre mismo. Estamos hechos de palabras. Ellas son nuestra única realidad, o al menos el único testimonio de nuestra realidad. No obstante, la palabra está llena de permanentes contradicciones, bien por escasez, bien por exceso, bien porque no sabemos cuándo decirla, bien porque abusamos de ella. Pero pues en la cotidianidad nos encontramos con que el uso de la palabra es como caminar por una cuerda floja. Implica una cierta noción de equilibrio, de movimiento, de coordinar muy bien el escenario de lo que estamos percibiendo para poder producir nuestra reflexión con nuestras palabras. Aquí se proponen unos campos de tensión, no como disyuntivas, sino como conjunciones. La urgencia de hablar y la necesidad de callar, preservando el cuidado del otro en cada ángulo, sin llegar a ser estratégico o hipócrita, pensando en el efecto que pueden tener las palabras. Siempre estará esa frontera. ¿Qué tanto hablo? ¿Qué tanto callo? No tendría por qué decir todo lo que pienso y no tendría por qué callar en todo momento. Lo cual también nos pone de cara a otro campo de tensión, que es el de dar riendas a la lengua o morderse la lengua. Llenarnos de palabras recurrentes, lugares comunes, en contraste con cierto monosilabismo esquemático. Nos da pereza a veces hablar. Con frecuencia preferimos callar y hay una lógica permanente, recurrente, que también circula en nuestros ambientes organizacionales e institucionales, y es no te metas en problemas. Y no te metas en problemas es, déjalo así, haz silencio, adopta una postura, digas aquello que quizás todos estamos viendo, percibiendo, comprendiendo, examinando. Quizás incluso lo vemos y lo notamos como incoherencia, pero sabemos que el mencionarlo, el decirlo, el enunciarlo puede generar un efecto indeseable. Y entonces aparece otro campo de tensión. Decir la palabra con verdad o engañar con la palabra. Ofrecen a los hombres lo mismo, la ocasión de engañar que la de aclarar. Igual la capacidad de confundir y extraviar que la de iluminar y encaminar. Otra tensión tiene que ver con el comunicar a todos o expresar lo propio. Allí o nos movemos en un espacio superficial de la palabra que todo el mundo conoce, que todo el mundo entiende, o intentamos comunicar desde un yo profundo, no siempre comprensible, a veces difícilmente comunicable. O expreso desde mí lo más profundo con el riesgo de no necesariamente ser comprendido, o me involucro en un lenguaje convencional, clásico, universal. Reglar las buenas intenciones o terminar en el rigorismo como otra de las tensiones del cuidado de la palabra. A veces queriendo utilizar nuestra palabra para aconsejar u orientar a otros, terminamos convirtiéndola en una cárcel, en un esquematismo no apto para el perdón, la reconciliación o una vida sana. Terminamos un poco pontificando, ofreciendo consejos que no han sido pedidos. Y finalmente la oportunidad para decir o la impertinencia al hablar.
A veces, bajo el disfraz de la franqueza, disparamos nuestra palabra para todos lados y de cualquier manera, desconociendo los ritmos particulares, las historias individuales, los mundos personales, aquellos contextos a los que nos hacía mención la ética del cuidado en una de las entradas anteriores. Pasemos a otro ámbito, el de la ética de la compasión. Lo que hace compasivo un acto no es la naturaleza del acto como tal, sino el espíritu que inspira a la persona que lo realiza. Si hay un amor sincero, el acto es compasivo, si no, no. Y aquí ya empezamos a ver cómo se tejen las distintas entradas, porque indudablemente la compasión compromete el movimiento de un espíritu. No es un acto en cuanto tal, sino efectivamente la fuerza, la emoción, la energía que ese espíritu provoca. Y desde esa perspectiva, la ética de la compasión no es un saber, es una manera de ser. No se puede aprender acumulando conocimientos, solo se puede aprender transformándose como persona. Y esto tiene una enorme implicación para quienes trabajamos en universidades o instituciones educativas, porque efectivamente esa noción del saber, esa noción de lo académico que se privilegia en muchos sentidos, quizás deja en un segundo o un tercer plano esa dimensión del ser, que es la que pretende estar inspirada por un espíritu compasivo. Y en ese sentido, la compasión no puede ser enseñada. Cada quien tiene que aprenderla. Este aprendizaje solo es posible cuando cada quien la descubre libre y autónomamente. No quisiera que nos quedáramos con la idea de que es una inspiración individual. Por supuesto que en las redes de comunicación, de lenguaje y de afecto tenemos una función social y afectiva, y es de inspirar la posibilidad de realizar actos compasivos, actos inspirados en un profundo reconocimiento del otro, sus circunstancias, el legítimo derecho que le asiste de ser un otro y un otro diferente. Implica desarrollar la relación que trasciende el intercambio de conocimientos, establecer una conexión más profunda que solo puede darse en dimensiones de la vida que están más allá del pensamiento y del conocimiento. Es un desafío para la relación pedagógica que se sitúa en el plano del saber sin dimensionar el ser. Ningún conocimiento académico puede llevar a una verdadera solución de problemas humanos vigentes, ya que su origen último está en dimensiones de la vida humana que son inaccesibles para el saber académico. Una de esas dimensiones es la ética de la compasión. Alejandro Sanz de Santamaría nos ilustra cómo en muchas instituciones educativas se produce, se construye y se promueve un conjunto de violencias invisibles. Esas violencias que nos llevan a considerar, uno, el saber como el máximo valor; dos, la razón formal como el criterio para poder desempeñarse en ese sistema educativo; y tres, una evaluación como parámetro de medida y de competencia. Y allí tenemos un conjunto de violencias no tan visibles que están afectando nuestros sistemas de relación, nuestros sistemas educativos, pero que por supuesto están restringiendo la posibilidad de establecer vínculos compasivos, porque indudablemente estas experiencias de violencias invisibles están reglamentadas por el sistema educativo y están siendo incluso, por supuesto, desafiadas desde esta perspectiva que nos propone en el reconocimiento del otro en perspectiva de compasión. Una entrada adicional: el cuidado de la casa común.
un profundo, diverso y hermoso texto, Laudato Si, en el que una breve referencia nos permite nuestro Papa considerar que debemos preocuparnos de que otros seres vivos no sean tratados irresponsablemente, pero especialmente debemos preocuparnos de las enormes inequidades que existen entre nosotros, pues seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. Esta noción de la dignidad, pero sobre todo de la diferencia de la dignidad, de los sistemas de jerarquización y de clasificación, producto de los dispositivos pedagógicos escolares, quizás, como diría Foucault, pues han hecho que nosotros participemos e introyectemos un sistema de jerarquización donde unas personas son más importantes que otras o unas personas son más dignas que otras, pero indudablemente unas personas tienen unas condiciones diferenciales de otras. Y este sentido de inequidad es el que nos invita Laudato Si a reconstruir, a reconsiderar, a pensar. Y por supuesto esto tiene este marco de referencia en términos de cuidado y en términos de compasión. Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad. Aquí hay una cierta ironía, pero hay un dardo directo a los sistemas económicos, indudablemente, a una necesidad de productividad que en este contexto se ha profundizado, pero además se ha profundizado mostrándonos algo que, muchas verdades que ya sabíamos, las enormes brechas sociales, los rudimentarios sistemas de salud y de seguridad social, etcétera. Todo ello como efecto de una sociedad neoliberal y de un predominio del capital sobre el ser humano. Hace falta cuidar los lugares comunes, los sitios urbanos que acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sensación de arraigo, nuestro sentimiento de estar en casa, dentro de la ciudad que nos contiene y nos une. Hoy la ciudad es nuestra casa y nuestra casa es la ciudad. Y aquí la noción de casa común adquiere otros significados por este confinamiento y otros significados que por momentos nos hacen felices y que por momentos también nos agobian emocional y psíquicamente por las particularidades y las condiciones de cada familia, de cada contexto. Es una invitación a pensarnos indudablemente en cuáles son esos sentidos de pertenencia y esos vínculos que nos fortalecen como miembros de esta casa común. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Esto no es lo que tenemos nosotros como memoria inmediata. Esto implica una memoria incluso, por supuesto, ancestral. Para muchos de nosotros la noción de pandemia la estamos experimentando porque no teníamos un referente inmediato, pero esto nos permite entender que nuestra memoria supera el registro personal de nuestra propia biografía. Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes, pero también analizar el nivel escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la corrupción. Entonces esto también implica un cuidado del dinero público, un cuidado de los bienes que son patrimonio de la humanidad, un cuidado de esas relaciones que en contexto de colectividad nos permiten examinar por qué existen tantas diferencias de condiciones, diferencias de dignidades y diferencias de criterios. Y hay un mensaje que sigue circulando por WhatsApp. Estamos viviendo todos la misma tormenta, pero cada uno tiene una barca de un tamaño y de una condición distinta.
eso también nos debe llevar a considerar qué implicaciones tiene para esa ética del cuidado y para esa posibilidad de ser compasivos con los otros. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Y finalmente una máxima: María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. María en tanto mujer, María en tanto madre, pero además en tanto representación femenina del cuidado, pero no exclusiva del género. Existen, por supuesto, muchas otras entradas, naturalmente cada una de una complejidad, y el recorrido solo ha sido apenas una breve enunciación y una mirada para asomarnos y seguir profundizando en ellas. La cultura, por supuesto, cómo la cuidamos, las emociones, las propias y las emociones sociales, es decir, la construcción social de la emocionalidad, la vida familiar, la comunicación, el intelecto, la sociedad. Y aquí hay un elemento transversal que me parece que está cuestionando la ética del cuidado y la compasión, que es justamente el carácter de la institucionalidad. Porque la experiencia de lo institucional con frecuencia nos invita a pensar lo que ocurre en muchas instituciones educativas, ¿no? O sea, los estudiantes llegan y lo primero que les entregan es un manual de convivencia. No han empezado a convivir y ya tienen un manual para aprender a hacerlo. Pero cuando tú examinas con detalle, aquí lo que encuentras en el contenido del manual de convivencia es un ejercicio prescriptivo de las conductas, de las acciones y las interacciones. Es un ejercicio incluso de judicialización de los comportamientos. Es un orden normativo de qué implica y cómo se regula esa interacción, esa convivencia. Y entonces finalmente el concepto de manual de convivencia es una fachada para decir: aquí te entregamos un reglamento y tienes que cumplir. Y con alguna regularidad en las universidades tenemos códigos de ética de buen gobierno, muy importantes, por supuesto, definitivos en la regulación de las prácticas sociales y de un sentido ético que debe corresponder con esa regulación de las prácticas sociales. Pero aquí la pregunta es: ¿qué tanto se articulan con esa perspectiva de la ética del cuidado, con esa posibilidad de construir vínculos compasivos, con esa posibilidad de que la norma, el reglamento, la prescripción tengan la posibilidad de contemplar, de considerar, sobre todo, incluso en esta época que nos está desafiando, las particularidades de cada familia, las particularidades de cada contexto, de cada situación, la vida misma emocional como la están viviendo nuestros estudiantes y sus familias. Y pensar que esa construcción de la institucionalidad, que esa reparación incluso o reconstrucción de la institucionalidad tendría que tener una fuerte dosis desde la perspectiva de la ética del cuidado y la compasión. Quiero finalizar compartiéndoles un breve relato, un texto que me emociona y me apasiona por sus implicaciones y que es otra entrada, otra manera de abordar el campo conceptual y experiencial relacionado con el cuidado y la compasión, y con el cual yo espero que se queden hoy, esta noche, estos días, incluso con sus hijos, con sus nietos, con sus parejas, con sus padres, con este relato. Este es el cuento de Guillermo Jorge Manuel José. Había una vez un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José. Y saben, ni siquiera era un niño muy grande. Su casa quedaba al lado de un hogar para ancianos y conocía a todas las personas que vivían allí.
Le gustaba la señora Marcano, que por las tardes tocaba el piano. Y también el señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. Jugaba con el señor Arrebol, que era loco por el béisbol. Y hacía mandados para la señora Herrera, que caminaba con un bastón de madera. Y admiraba al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. Pero su amiga favorita era la señorita Ana Josefina Rosa Isabel, porque tenía 4 nombres, igualito que él. La llamaba señorita Ana y le contaba todos sus secretos. Un día Guillermo Jorge Manuel José escuchó a su papá y a su mamá hablando de la señorita Ana. Pobre viejecita, dijo su mamá. ¿Por qué es una pobre viejecita?, preguntó Guillermo Jorge. Porque ha perdido la memoria, dijo su papá. Lo que no es raro, dijo su mamá. Después de todo tiene 96 años. ¿Qué es una memoria?, preguntó Guillermo Jorge. Es algo que se recuerda, contestó su papá. Pero Guillermo Jorge quería saber más. Fue a ver a la señora Marcano, que tocaba el piano. ¿Qué es una memoria?, preguntó. Algo tibio, mi niño, algo tibio. Fue a ver al señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo muy antiguo, muchacho. Algo muy antiguo. Fue a ver al señor Arrebol, que era loco por el béisbol. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo que te hace llorar, jovencito. Algo que te hace llorar. Fue a ver a la señora Herrera, que caminaba con un bastón de madera. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo que te hace reír, mi cielo. Algo que te hace reír. Fue a ver al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo precioso como el oro, niño. Algo precioso como el oro. Entonces Guillermo Jorge regresó a su casa a buscar memorias para la señorita Ana, porque ella había perdido las suyas. Buscó las viejas conchas de mar que hacía tiempo había recogido en la playa y las colocó con cuidado en una cesta. Encontró la marioneta que hacía reír a todo el mundo y también la puso en la cesta. Recordó con tristeza la medalla que su abuelo le había regalado y la puso suavemente al lado de las conchas. Luego encontró su pelota de fútbol, que era preciosa como el oro, y por último, camino de la señorita Ana, pasó por el gallinero y sacó un huevo calientito de debajo de una gallina. Entonces Guillermo Jorge se sentó con la señorita Ana y le fue entregando cada cosa, una por una. ¡Qué niño tan querido y extraño, que me trae todas estas cosas tan maravillosas!, pensó la señorita Ana y comenzó a recordar. Sostuvo el huevo tibio en sus manos y le contó a Guillermo Jorge de los huevos azules que una vez encontró en el jardín de su tía. Acercó una concha a su oído y recordó el viaje en tren a la playa hace muchos años y el calor que sintió con sus botines altos. Tocó la medalla y habló con tristeza de su hermano mayor, que había ido a la guerra y no había regresado jamás. Se sonrió con la marioneta y recordó la que ella le había hecho a su hermana pequeña y cómo se había reído con la boca llena de avena. Le lanzó la pelota a Guillermo Jorge y recordó el día en que lo conoció y los secretos que se habían contado. Y los dos sonrieron y sonrieron, porque la memoria de la señorita Ana había sido recuperada por un niño que tenía 4 nombres y ni siquiera era muy grande. El cuidado de la memoria, el cuidado de la infancia, el cuidado de las personas mayores, por supuesto, el cuidado del saber, del aprender, el cuidado que se expresa a través de los relatos que nos pueden permitir adentrarnos a distintos universos.
Y aquí nos quedamos con múltiples preguntas. ¿Y cómo cuidamos nuestra memoria, nuestro cuerpo, la palabra, nuestro intelecto? ¿Cómo cuidamos nuestras relaciones, nuestros estudiantes, nuestros amigos? ¿Y cómo cuidamos esas institucionalidades que están orientadas a la educación, al conocimiento, a la formación humana? Bien. Agradecimiento muy especial por su paciencia, por su escucha y bienvenida a las observaciones, preguntas. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias. Realmente ha sido todo un proceso, todo un trayecto que nos has invitado a caminar contigo. Y por supuesto, pues lo primero decirte que gracias por la dedicación, el detalle con el que has venido trabajando toda esta propuesta que pues no deja de ser compleja, más en estos momentos en los cuales pues ha aflorado para todos la vulnerabilidad. O sea, creo que lo que sí nos hemos dado cuenta también todos es que creo que peyorativamente hablábamos de los vulnerables como personas de condiciones distintas a veces a muchos de las nuestras, y hoy nos vemos todos, digamos, como prácticamente homogeneizados por la vulnerabilidad en múltiples, digamos, facetas, condiciones, etc. Hablar de la sensibilidad, de la dignidad, de la justicia, del bien común, de la equidad, pues yo pienso que son, digamos, como conceptos que se han en este momento movido muchísimo, como se nos ha movido a todos la vida. Acá tenemos una de preguntas, ha habido un grande ahí en el chat relacionado con el género, con las nuevas masculinidades, en inquietudes. Y bueno, acá muy amablemente, colega, Maite, colega de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pues nos hace llegar pues esas preguntas concretas. Te voy a leer varias, ¿sí? Para que tú, Jorge, pues construyas, digamos, un comentario, una ampliación de lo que consideres necesario. Una, ¿cómo desde lo católico nos toca entender las ideas de género y las nuevas masculinidades? ¿Cómo cruzan las nuevas tensiones sociales al diálogo y al respeto como práctica de cuidado? Y esta que me parece que puede abarcar un poco las anteriores, trasciende la ética del cuidado, la dualidad de lo masculino y lo femenino. ¿Sí? Ha habido una gran, digamos, polémica, por decir algo, muy universitario, entre otras, sobre lo masculino y sobre lo femenino, asociado al cuidado. Y bueno, pues eso es un poco muestra de ese nivel de tensiones que vivimos desde diversas perspectivas, pero que hoy la vida creo que nos permite ver con mayor amplitud las situaciones de las personas, un poco independiente de sus opciones, de algunas necesidades, de la forma de vida que han asumido, en fin. No sé tú cómo quieres aquí, qué deseas plantear a este respecto, querido Jorge. Bueno, muchas gracias. Estoy también revisando el chat que está bastante participativo. Indudablemente, la experiencia de la fe y la diversidad de relaciones de experiencias de la fe
te permiten a ti, en una dimensión, tener un encuadre que tú puedes considerar católico y que desde ese sentido católico puedes tener a la base un conjunto de prescripciones. Prescripciones que indudablemente entran en diálogo con esa complejidad situacional tremendamente variada de lo que implica la condición humana, de lo que aún seguimos aprendiendo frente a la condición humana. Entonces, a mi manera de ver, seguiremos manteniendo una tensión entre la prescripción quizás de lo católico, pero no quiero pensar que sea únicamente lo católico lo que prescribe, sino cualquier institucionalidad que hace uso de una racionalidad fundamentada en normas, reglamentos, criterios, que por supuesto ese es, digamos, una vía para comprender y darle sentido a nuestra experiencia humana. Pero quiero decir que no es la vía única. Recuerdo un profesor que tuve hace muchos años, cuando nos formábamos en investigación, el principio era el fundamento epistemológico para poder construir el andamiaje investigativo. Y de repente aparece la idea de que la metodología puede construir una epistemología y entonces queda uno sorprendido con cómo el método puede construir un fundamento y efectivamente hay unas formas de relación con el conocimiento que nos replantean lo que nosotros aprendimos quizás en el pregrado, lo que nosotros aprendimos quizás en nuestra infancia, digamos equiparándolo con los aprendizajes de la vida cotidiana. Entonces, no, digamos que no tendríamos una respuesta distinta de monitorear cuáles son esas distintas dimensiones prescriptivas que desde cada institucionalidad están controvirtiendo, orientando o acompañando esa presencia diversa de lo humano. Aquí el punto central me parece que está asociado a comprender que el ser cuidador no tiene que ver, si bien se origina su teoría desde una perspectiva feminista, no tiene que ver con el género, tiene que ver con la condición humana, con el ser persona, con el establecer un vínculo, independientemente de la identidad de género con que se identifique cada persona, ¿sí? En ese sentido, allí mantendremos ese campo de tensión, pero siento que nuestro acompañamiento tiene que ver con cómo desarrollamos y fortalecemos esa capacidad y esa posibilidad de establecer vínculos en el que seamos cuidadores, en el que tengamos actos compasivos, en el que nuestra energía, motivación, emoción y afecto esté orientada fundamentalmente a la compasión y a la comprensión, por supuesto, que es una condición sin la cual puede haber compasión del otro, de su contexto y de sus circunstancias. Creo que esta es una vía en donde la experiencia a mí me ha mostrado que ser un hombre de fe me permite haber descubierto en la experiencia de encuentro con los otros y con sus escenarios profundamente singulares, un sentido de la vida que quizás no encontraría necesariamente en la prescripción. Vamos, eso es lo que puedo decir hoy, después de un tiempo importante, que no lo hubiera dicho seguramente hace 2 o 3 décadas, indudablemente. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Más inquietudes con respecto a esa práctica del cuidado, ¿no? Que nos exige, digamos, un acto, un movernos hacia el otro. ¿Cómo desarrollar ese cuidado desde la perspectiva de responsabilidad social? ¿Eso qué le significa, pues, a la persona y también a la institución en general? Una persona se expresa con mucho interés en relación con ese desafío de esa integración desde los reglamentos, esa ética de la compasión y del autocuidado. Entonces también son prácticas que realmente, si las vemos en los diversos planos, pues nos cuestionan mucho
Nosotros desde las universidades somos muy expertos muchas veces, ese es el ser, la naturaleza de la universidad, el saber, en marcos de referencia, en gran teoría, en los fundamentos, pero hoy, en el hoy que estamos viviendo, ante esa, digamos, clara debilidad, clara fragmentación de lo humano, ¿dónde queda el cuidado? Y sobre todo algo que por lo menos a mí siempre me ha inquietado mucho son los tiempos nuestros, o sea, como esa polaridad que existe entre el tiempo universitario y el tiempo de la comunidad, el tiempo de las personas, ¿no? ¿Cómo logramos nosotros ahí también actuar, digamos, consecuentemente en esa ética del cuidado y con la compasión que todos necesitamos hoy por hoy? Quizás, un saludo muy especial a Juan Romero, un enorme agradecimiento a Harold por la observación en relación con la teología del cuerpo, me parece fundamental, no ha sido mi campo, pero entiendo que es digamos, una autopista enorme para desarrollar y para tener como referencia. Quiero considerar un elemento, digamos, que parte de una anécdota en la formación de maestros en el campo de la investigación. Quisimos transformar los dispositivos pedagógicos contemporáneos. Ustedes saben que en nuestros espacios de formación contábamos con el seminario, la clase, el taller, la evaluación, la tarea. Esos son los 5 dispositivos clásicos contemporáneos en la relación y en la comunicación con el conocimiento. Y alguna vez diseñamos una experiencia que llamamos diseño de experiencias de conocimiento para provocar afectación. En ese intento de provocar afectación, que pienso que sería un poco lo que algunos autores llamarían desaprender, la pregunta que hacíamos a muchos maestros en diversos contextos culturales era, vamos a imaginarnos, vamos a hacer un ejercicio de imaginería y vamos a pensar que no existen normas. La respuesta invariablemente era, a ver, pero las normas siempre han existido y van a existir. No, pero es que es un ejercicio mental, es un ejercicio de imaginación. ¿Qué pasaría si indudablemente había una construcción mental absolutamente endurecida que limitaba la posibilidad de pensar solo por un instante, por un ejercicio de gimnasia mental, que no existieran normas? Y esto lo que muestra es que efectivamente nosotros hemos incorporado la noción de norma, la noción de reglamentación, de una manera predominantemente, digamos, arraigada. Humberto Maturana diría patriarcal. Y desde esa perspectiva, la norma se ha vuelto un ordenamiento y un rector del pensamiento, y sobre todo si estamos en contextos institucionalizados, que es de las cosas que nosotros aprendimos también cuando llegamos a ese contexto institucionalizado. Entonces, el desafío a propósito de los reglamentos, que también es una de las preguntas, conectando con lo que dice Omaira, que nos compromete esa ética del cuidado y de la compasión, consiste en imaginar formas de relación donde la prescripción no sea lo primero y lo más importante. Imaginar formas de relación donde la emoción, el sentimiento, el contacto con lo esencial del otro, a veces también el contacto con lo esencial mío, porque es que finalmente la pregunta que yo me hago respecto de mí y es qué espíritu se ha venido desarrollando y fortaleciendo a propósito de este conjunto de experiencias que tenemos y de estos aprendizajes que hemos vivido. Entonces, una ética del cuidado implica suponer, implica imaginar. Por eso el texto de Guillermo Jorge Manuel José, que así se llama el relato, que les leí al finalizar una de las preguntas también de alguno de los participantes, que le agradezco enormemente, nos invita un poco a eso. ¿Qué hubo en la mente del autor? Cada vez que leo un texto o un cuento o veo una película, o en general cuando me encuentro con una creación humana, me pregunto qué hubo en la mente del autor para producir esta maravilla, e incluso qué hubo en la mente del productor para producir esta desgracia. Porque es
la desgracia desde los atentados, las desapariciones, los falsos positivos, hasta la producción del arte, la literatura, etcétera. Todo esto ha sido producto de una mente humana, que ha existido en esa mente humana, e indudablemente la posibilidad de establecer relaciones de cuidado implica imaginar, partir de considerar que yo puedo establecer formas de relación, claro, por supuesto, con las que he aprendido a conducirme en la vida, pero también que yo me puedo desafiar a replantearlas, reconsiderarlas, identificando qué es lo más profundo que yo tengo para ofrecer y qué es lo más profundo que yo tengo para encontrarme con el otro. Entonces es un punto de partida, la imaginación. Y por supuesto, un ámbito de indagación en cómo hacemos uso de la palabra de tal suerte que nuestras conversaciones no sean esos lugares comunes, sino que nuestras conversaciones transiten por lo que no decimos, por lo que no revelamos, por lo que no necesariamente ocultamos, pero sencillamente está ahí a la espera de poder encontrarnos con un otro, con un interlocutor o interlocutor que nos reconozca en esencia, en profundidad. Bien, Jorge, muchas gracias. Yo creo que una de las categorías que a todos nos une en este momento de pandemia es que todos somos aprendices, ¿sí? Bienvenida a esa pregunta de cómo lograr formar a los estudiantes, pero yo le agregaría que no solamente a los estudiantes, sino a todos, digamos, al cuerpo directivo, a los docentes, a todos los miembros de una comunidad universitaria, de la sociedad en sí, en la sensibilización, en la compasión. Si bien es cierto, tú lo has dicho muy bien, no, uno no dice compasión 2 puntos, ¿no? Así, si usted hace estos 8 actos o trabaja estos aspectos, logra compadecerse. No, eso no es con un switch ni con una orden. Pero sí hay, esta pregunta es importante, ¿cómo seguimos en el ámbito de formación con un compromiso social muy fuerte de poder lograr esa misión que se tiene en la formación? ¿Cómo llegar a esa sensibilización? ¿Cómo lograr que la responsabilidad social, que tampoco pienso que es un concepto, siempre estuve en muchas discusiones sobre el concepto de responsabilidad social 2 puntos, porque está asociado justamente a esa sensibilidad, para pasarlo al plano de actuar en consecuencia con nuestros principios, pero que hoy por hoy también necesitamos como ampliar la perspectiva para dejar de estar, digamos, cómodamente en mi sector y en mi postura ante la vida, excluyendo necesariamente a otros que no concuerdan con ciertos principios que yo he definido como prioritarios para mí y para que yo me digne de pronto voltear la mirada y decir, sí, yo allá tengo que actuar y tengo que mirar cómo puedo servir y proporcionar alternativas distintas de convivencia o que posibiliten solventar problemáticas sociales que han estado por décadas sin resolverse y que en este momento pues han tomado unas dimensiones que son realmente alarmantes. Entonces, ¿cómo contribuir en esa formación, Jorge? También otro texto que ha circulado en esta época es la pregunta si volveremos a la normalidad. Y un poco la respuesta es no volveremos a la normalidad porque justamente ese era Entre el comillas. problema. Sí. Ese era el problema, porque es que hemos normalizado, por ejemplo, pues un cierto sentido de ética de la justicia, hemos normalizado la norma, hemos normalizado la evaluación, hemos normalizado la calificación. Es decir, quizás parafraseando a uno de nuestros maestros, Bernardo Recamán, maestro de matemáticas de una de nuestras universidades, digamos, esa
esas tribulaciones que viven los maestros a propósito de cumplir un programa académico, a reproducir el sistema de educación presencial en ambientes virtuales, proyectar el sistema de evaluación y lograr que se realice lo que realizábamos presencialmente desde casa, cuando quizás sus estudiantes le están reclamando un poco la pregunta por quién es él, qué hace, si tiene mascotas, si sabe cocinar, con quién vive, de qué se ocupa. Y entonces emerge el contraste de una formación matemática, él es profesor de matemáticas, pero se pregunta si en este contexto histórico, en este momento que no sabemos leer exactamente porque no estábamos preparados para ello, ni desde el punto de vista pedagógico, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista de la salud. Mírenlo desde donde lo miremos, por eso experimentamos una fuerte dosis de incertidumbre. Pero a la larga, ¿qué es lo que nos queda en términos de oportunidad? Y es cómo replanteamos la normalidad que teníamos en perspectiva de nuestro sistema educativo y en perspectiva de nuestra relación pedagógica. Cómo replanteamos esas nociones de aprendizaje que habíamos ciertamente normalizado, ¿sí? Cómo producimos una perspectiva de lenguaje, reitero, en la que podamos llegar a la profundidad del otro y compartir desde nuestra propia profundidad la construcción de una sensibilidad en torno a lo que estamos viviendo, a lo que estamos considerando. Siento que es una experiencia de aprendizaje que está en ese campo de tensión entre tener que reproducir lo que el aparato y los dispositivos clásicos. Recuerdo que en algunas instituciones educativas piden que los niños enciendan el computador, enciendan la cámara, perdón, y que tengan el uniforme puesto. Digamos como un caso extremo, ¿sí? Entre tanto, como les decía, hay otros acompañamientos pedagógicos y otros maestros que efectivamente entienden que por allá hay un micrófono encendido, que hay una realidad de una cocina, de una familia, de una sala, de un hogar, y que esa realidad me está impactando. Y que esa realidad de la madre, de su hijo, de la conversación, de lo que sea, no necesariamente es coincidente con la que yo estoy viviendo. Y es una oportunidad para tomar distancia de esos modelos hegemónicos de aprendizaje, de esos modelos hegemónicos institucionalizados en los que la relación con el conocimiento no permea y no construye esos ámbitos laberínticos de la condición humana más profunda. Yo insisto en la noción de profundidad porque la profundidad es lo que nos permite tener una posibilidad de un lenguaje que nos acerque a aquello que no conocemos, aquello de lo que no hablamos, aquello de lo que todavía no hemos comprendido. Sí, muy bien. Jorge, muchas gracias. Yo creo que ya vamos como en la recta final. Tú planteas también sobre esas violencias invisibles. Y a propósito del comentario último en el cual se dispara de pronto el micrófono o algo así, y están los ruidos que queremos acallar de la vida cotidiana, violentándonos nosotros y violentando también la acción y la vida de la casa. Yo creo que ahí tenemos, digamos, como estamento universitario, una gran problemática que hay que resolver. Yo no sé si aquí sigan algunos rectores que vi por ahí al inicio, pero pues este problema es de todos. Y justamente es esa irrupción en el ámbito privado. Hay una gran violencia que en este momento con la no virtualidad, porque lo que pasa por lo menos en Colombia en muchos, digamos, desarrollo de clases a través del computador no es una educación virtual, pero lo que sí hizo fue utilizar todo este andamiaje desde lo privado para tener una acción, digamos, institucional y que ha generado demasiada, digamos, desgaste, no solamente de los estudiantes, sino de los estudiantes, perdón, de los docentes y también de las familias.
ahí pienso que esta ética del cuidado y de la compasión tiene algo que hacer, tiene algo que decir, no solamente en las sociedades fragmentadas, fragilizadas, con situaciones de exclusión, sino también estos nuevos grupos humanos en los cuales pues, se han sentido violentados en su ser al tener que inventarse, digamos, demasiadas formas para poder, entre comillas, normalizar. Yo creo que ya a todos nos da ataque el tema de la normalización, porque creo que no existe algo normal. Siempre creo que se ha cuestionado qué es lo normal. Entonces, ¿cómo la universidad tiene en cuenta lo que está pasando hoy con su misma población, con su misma gente? O sea, ¿cómo actuar? ¿Sí? ¿Cómo actuar? Porque eso no estaba, digamos, previsto en ningún tipo de pronto tú hablabas de reglamentos o manuales de convivencia, en fin. Entonces, pienso que esta, como muchos otros ámbitos en los cuales no hemos intervenido, hoy, digamos, surgen, sacan la mano para decir, aquí estamos en esta situación y cómo lograr que responsablemente actuemos sobre ellas, con ellas y podamos transformarlas, porque sin saber cuánto tiempo dure esta situación, pues es sumamente importante que la salud mental no se siga afectando. Como todos lo sabemos, está lo de la pandemia a un lado, pero lo de salud mental, lo de suicidios, lo de feminicidios, toda esta situación de violencia está a la par en los periódicos. Entonces, pienso que nosotros como miembros de la sociedad civil y de la universidad tenemos un gran desafío ahí. Pensé que iba a sonar una ranchera. Ya me estaba emocionando. Hay muchos mexicanos acá con nosotros. Qué emoción. Amo esa cultura. Amo esa cultura. Amo la manera como aman su propia cultura también. Es un ejemplo extraordinario. Quiero decir que la experiencia que yo he vivido me ha permitido, digamos, moverme como entre dos aguas. Sigo cumpliendo un rol formal, sigo trabajando desde casa, sigo atendiendo una racionalidad institucionalizada, a mi juicio, tremendamente normativa, que es un desafío para un proyecto humanizante, que es un desafío para un proyecto que pretende posicionar justamente la ética del cuidado y el ejercicio de la compasión en las relaciones humanas. Pero la experiencia de confinamiento para mí también ha representado la oportunidad de conversar, de construir conversaciones. Y de construir conversaciones que cada vez que marco el celular, intento que la conversación no tenga un tránsito estereotipado en el orden del lenguaje. E intento tratar de que la otra persona me revele algo, casi con cierto sentido de confesión, algo que no se ha atrevido a contar, no se ha atrevido a decir. Por ejemplo, indudablemente hay una experiencia, hay un miedo en la epidermis de cada uno de los miembros de las universidades, y es, bueno, en general de cualquier trabajador en su conjunto, es el miedo a perder el empleo. Claramente hay una alta proporción de personas que han perdido su trabajo, que sus condiciones laborales se han visto disminuidas, limitadas, que han hecho acuerdos de negociación frente a sus salarios, frente a, digamos, sus condiciones laborales. Y esto, pues, por supuesto, ha venido impactando a las familias, etcétera. Y bueno, por fortuna, digamos que quizás compartimos la fortuna de universidades que han tenido una tradición, una solidez social, histórica, pero también financiera, que ha permitido que nosotros continuemos con nuestras labores. Y por supuesto esto nos ha hecho valorar aún más el sentido del trabajo, pero valorar aún más el sentido del trabajo no significa comprometernos necesariamente con el ordenamiento normativo de la normalidad anterior,
sino dejarnos interpelar por la sensibilidad que supone entender cómo es que estamos viviendo este confinamiento. Y entonces en ese intento por construir conversaciones reveladoras de lo más profundo de mí mismo y de los otros, pues claro, uno se encuentra con el miedo de perder el trabajo, pero también con la angustia y la preocupación emocional, pero también con ese equilibrio entre la vida doméstica, los hijos, el acompañamiento a sus tareas escolares, etcétera. Y bueno, yo no sé, yo creo que estaba leyendo el chat y quedé sorprendido. Me gustaría tener una textualidad de este chat por todas las observaciones que inesperadamente aparecen allí, pero que me parecen absolutamente enriquecedoras. Pero no hay nada que hacer. Todavía hay una diferenciación significativa entre hombres y mujeres y no vamos a entrar a la discusión de género, pero todavía el tema doméstico, el cuidado de los hijos, el acompañamiento recae predominantemente en la mujer. Esa es una constatación empírica. No quiero decir que sea mi opción ni mi orientación en términos de un deber ser o de una proyección, ni más faltaba. Dicho sea de paso, parece fundamental mi aprendizaje en relación con la cocina, con el cuidado de mis hijos, lo he disfrutado enormemente. Ese ha sido como para mí, pero no necesariamente tiene que ser para los otros. Entonces, poder acercarnos a esa comprensión, a esos escenarios. Yo alcanzo a ver unos rostros que se mueven allí y veo sus pinturas y veo sus bibliotecas y veo detrás de eso aquellos lugarcitos donde transcurre la vida significativa, sí, importante de cada uno. Y entonces uno dice, no, yo tengo el desafío de tratar de meterme por esa cámara a quienes me lo permitan, porque también es un acto de voluntad, y leer un poco, no sé, la sonrisa, las canas, el contexto, la seriedad, la jovialidad, qué sé yo, lo que sea que me pueda comunicar con lo más profundamente humano. Y a propósito del chat, quiero decir también que por supuesto allí lo que está en juego es cómo construimos nuestras verdades, cómo legitimamos nuestras verdades y cómo nos relacionamos y nos interactuamos con los otros, parándonos en un lugar de la verdad en contraste con la posibilidad de examinar cuáles son las condiciones de la verdad del otro sin constituir en hegemonía. Me parece que ese es un elemento que tiene que ver con el ejercicio de la compasión. No porque yo sea el maestro, no porque, comillas, tenga un lugar de poder en relación con el saber que me, digamos, certifica una institución o que vehicula otra institución que me contrata para que yo comunique mi saber. Eso no necesariamente implica, aunque también sabemos que tenemos que trabajar enormemente por desinstalar ese tipo de hegemonías en las relaciones. Entonces es un poco cómo desnaturalizamos esas verdades que hemos construido, cómo rastreamos, cómo construimos esas verdades, cómo nos aproximamos a los escenarios de las verdades construidas por otros, no necesariamente con toda nuestra erudición en el marco de la relación, sino por el contrario, con la posibilidad de permearnos y dejarnos permear por las verdades del otro sin que necesariamente esto pues también nos lleve a un relativismo absoluto y total de que cada posición es legítima. Creo que aquí lo fundamental es cómo podemos continuar aprendiendo a construir redes conversacionales, sabiendo que cada quien pues tiene sus verdades y las condiciones para su producción de verdad. Bueno, Jorge, pues mil gracias. Realmente, pues sin duda alguna quedan inquietudes, porque pues tenemos desafíos muy grandes, desde, por supuesto, desde las universidades católicas. Hoy por hoy yo desde mi creencia, desde mi fe o desde mi no fe, pero pienso que para todos nosotros pues hay un móvil que es universal y que se conjuga divinamente con lo que se requiere en este momento, que es ese servicio y es el del amor. O sea,
generar todo ese sentimiento de conexión con el otro, de sentir al otro, así sea el más, digamos, más distante dentro de mis posibles afectos, pues ese es como algo que nos mueve internamente. Yo creo que hoy por hoy nos hemos sensibilizado a punto de golpes, como decimos, o sea, tomar distancia de lo que era, de lo que yo creía mío, tomar distancia de mis seres más queridos, pues nos ha obligado a replantearnos muchos asuntos y nos ha permitido también tener de pronto momentos especiales de silencio, que necesariamente nos requiere a nosotros mismos como preguntarnos quién soy, para dónde voy y cómo puedo realmente en este momento servir y en procura del bien común. Pues muchísimas gracias, Jorge. Varias personas han pedido la presentación. La dinámica que se ha generado con el observatorio de la universidad y con la red de universidades, de Educal, en fin, ellos han recogido, los miembros del observatorio, muy juiciosamente todas las presentaciones, las ponen en YouTube, y hasta ahora las 3 anteriores, pues todos tenemos acceso. Los que necesiten algo, pues sencillamente lo piden a través de los coordinadores de responsabilidad social de sus universidades, o escriben en ese enlace, al correo donde ustedes recibieron el link. Nosotros, pues todo lo ponemos a disposición. Justamente las preguntas continúan, la construcción continúa, y ojalá que la acción pues se vea, que sea cada vez más visible desde cada uno de nosotros en los diversos entornos en los cuales nos desarrollamos a nivel personal, familiar, local, de ciudad, de país y de nuestra región latinoamericana. Entonces, pues tenemos el gusto de presentarles el quinto seminario que tendremos. Gracias otra vez, Jorge. Seguimos en comunicación y esperamos que todos nos acompañen y que puedan pasar la voz a sus colegas, a sus compañeros, a todas las personas que estén interesadas en participar. El próximo encuentro se realizará el 28 de agosto sobre los valores en acción, con la doctora Inés Riego de, ¿cómo se dice, Gladys Moin? De Moine. De Moine. Okay. La doctora Inés Riego es una persona pues con una trayectoria muy fuerte en el campo de la filosofía, en el de la ética, en de responsabilidad social. Ella es doctora, como ustedes ven, en filosofía, y está en cátedras de ética y pensamiento filosófico en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Tienen numerosos textos que ella ha publicado. Nos va a acompañar este 28 de agosto a las 12 horas de Chile, a las 11 horas de Colombia, de México, de Perú. Bueno, no de todo México, porque sabemos que en el noroeste también tienen otra, en esta parte tienen otra hora, pero bueno, los esperamos a todos. Gracias por sus preguntas, por sus aportes, por ese debate tan interesante que se ha generado internamente. Y bueno, es un gusto estar acá con ustedes y podernos ver en el futuro cercano. Gladys, gracias a ti, a tu equipo, a los miembros de tu universidad que tan generosamente nos posibilitan estar en este espacio. Por supuesto, a Andrés Barba y a todo el equipo directivo de Educal y al comité de base, que siempre ha estado muy atento a cada aspecto. Entonces, mil gracias. Sigámonos cuidando y procurando el bien de unos con otros. Muchísimas gracias. Hasta pronto.